hartuko dugu, orokorra ere bai, gaztelatik. Eta hortarako gurekin gaztelako ikuspegi hau aztertzeko Maria Isabel del Val dugu gurekin, eskerrik asko kongresu honetara etortzegatik. Maria Isabel del Val katedraduna da Erdiaroan, eta une honetan emeritua, eta beren doktorego tesia hain zuzen izan esan, Isabel la Católica en el periodo 1468-1474. Hau da, Isabel la Katolikaren 15. mendean printzesa izan dako garaia. Gerora, liburu bat Isabel la Katolikari buruz idatzi du. Zergatik garrantzitsua da kokatzea hau, foru zarra, 1952, foru barria, 1526, arteko, justu urte tarte horretan, gaztelan, gerra zibil batzuk izan ziren, egoera zalapartatsua, eta testu inguru horretan kokatu behar dugu foru berriaren, foru zarraren berrikuntza. Siguiendo con la segunda visión complementaria general para ubicar la génesis y evolución de información del Fuero Nuevo de Vizcaya, justamente tenemos con nosotros, muchas gracias María Isabel por aceptar el empeño, el compromiso de ofrecernos una perspectiva de Vizcaya en el marco de la Corona de Castilla, de Enrique IV, Isabel y Fernando, a la llegada de Carlos I. María Isabel del Val Valdivieso es catedrática de Historia Medieval, en este momento emérita de la Universidad de Valladolid. Ella fue decana también de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Valladolid, pero conoce desde los 80 la historia de Vizcaya de primera mano, puesto que participó en el equipo que coordinó y dirigió Vizcaya en la Edad Media, José Ángel García de Cortázar, y ella fue miembro de este equipo investigador. Esta obra tiene la característica de ser una obra coral, colectiva, realizada por un grupo de investigación y se beneficia justamente de un esfuerzo individual, pero de un esfuerzo común dirigido por José Ángel García Cortázar. En la historiografía, este tipo de trabajos colectivos pues son las que marcan un progreso y un mayor impacto en la comunidad científica, puesto que no somos literatos exclusivamente, sino que somos investigadores en historia. Realizó la tesis doctoral sobre Isabel la Católica en el periodo de princesa de 1468 a 1474. Luego ha publicado Isabel la Católica y su tiempo en el 2005. Y justamente en ese periodo es cuando se nutre y se desarrolla también la evolución del Fuero Viejo al Fuero Nuevo, 1452 a 1526. Por lo tanto, y esta perspectiva necesaria, imprescindible para entender la propia sociedad de Vizcaya. Tiene, por tanto, reúne en sí misma las dos características de conocedora de primera mano, con fuentes primarias de la historia de Vizcaya. Ha publicado numerosas publicaciones sobre la historia de Vizcaya, pero aparte la máxima experta en el periodo siglo XV de la Corona de Castilla. Isabel. Pues muchas gracias al doctor Aguirre Azcuénaga por esta amabilísima presentación. Espero que después mi intervención no les... bueno, espero estar a la altura de su presentación. Muchas gracias
a los organizadores de este congreso por haber contado conmigo y darme la oportunidad de estar de nuevo en Bilbao, donde siempre me gusta venir y donde siempre me encuentro muy bien, y estar con ustedes esta mañana. Les voy a hablar efectivamente de cómo evoluciona Vizcaya dentro del contexto de la Corona de Castilla entre el reinado de Enrique IV, bueno, haré una mención a Juan II, y luego hasta, bueno, hasta la guerra de la Revolución de las Comunidades de 1520, que me parece que marca el final de un proceso y además que vincula más estrechamente a Vizcaya con los intereses y con la política de la corona. En ese momento está en posesión de este Carlos I, considerado un extranjero en Castilla y que tuvo muchos problemas para asentarse, pero que en Vizcaya se le veía como un monarca prometedor, precisamente porque venía del norte, porque venía de la zona flamenca, donde Vizcaya tenía indudablemente intereses comerciales y potenciaba o facilitaba su propia expansión. Bien, voy a empezar exponiéndoles un poco los distintos puntos a los que me voy a referir, porque ya lo verán, voy a hacer un poco un camino de ida y vuelta, de Castilla General Vizcaya, y entonces mejor que vean cuáles son los puntos que voy a plantear. Partiré del problema de las luchas por el poder que se plantean en toda la corona de Castilla a lo largo del siglo XV, para centrarme o para dar unas pinceladas de lo que sucede en Vizcaya. Luego, qué características tiene o cómo se marcan las líneas generales de la evolución de Vizcaya durante la Baja Edad Media, particularmente el siglo XV y particularmente la época de la Reina Católica. Pero para entender esto volveré de nuevo un poquito hacia atrás al Fuero Viejo, es decir, la aprobación del Fuero Viejo, porque precisamente la relación con el fuero y luego la jura del fuero por parte de los reyes católicos pues tienen digamos una relevancia en la evolución de todo el proceso. Y esa relevancia se marca en la relación o se va pautando en la relación que el señorío de Vizcaya tiene con la nueva reina, con la reina Isabel I de Castilla. A finales del siglo XV, primeros del XVI, el momento final del reinado de Isabel I y su muerte en 1504, pues marca el inicio de una etapa de transición muy convulsa en Castilla, que en cambio en Vizcaya va avanzando o apuntando hacia una cierta pacificación interior o hacia un cierto equilibrio entre las distintas fuerzas reinantes. Y toda esa evolución que, digamos, estará marcada sobre todo, aparte de los asuntos relacionados con las regencias de Fernando II de Aragón y la regencia de Cisneros, estará marcada por la llegada de Carlos I, la revolución de las comunidades y el final de esa revolución que, como veremos, beneficia a Vizcaya. Y eso pues abre la puerta a ese 1526, que es cuando se aprueba el Fuero Nuevo, que es el objeto principal de este congreso que nos reúne hoy aquí. Para entender todo el proceso hay que partir del concepto de poder o poderío real absoluto que los monarcas castellanos, como bueno, el resto de los monarcas de la época, pero yo voy a hablar de los monarcas castellanos, evidentemente, pues pretenden imponer frente a unos poderes del reino, particularmente la nobleza laica, pero también los eclesiásticos y en buena parte las villas, que lo que intentan es controlar, bueno, si no controlar, por lo menos limitar el ejercicio del poder por parte del rey. Entonces esto plantea dos formas distintas de percibir el poder o de entender el poder. Ahora tomando café comentaba con un colega que todo esto desde el punto de vista teórico e intelectual se desarrolla en la Escuela de Salamanca, que es digamos, el elemento principal en cuanto a los planteamientos teóricos de todas estas cuestiones. Y esas dos posturas, pues resumidas sucintamente, plantearían, por una parte, que es la parte que intenta defender el rey y algunos nobles del reino, el poder lo tiene el rey,
y ese es el poder real absoluto, que no hay que pensar en el absolutismo, sino en el concepto poder real absoluto del siglo XV, que es otra cosa. Digamos, la potestad máxima de poder la tiene el rey, pero con el rey coparticipa la nobleza, las ciudades en ocasiones también, y se establece un equilibrio de fuerzas que respeta la primacía real, pero permite la colaboración de los nobles. En este sentido, los Mendoza y los Velasco, y les menciono estas dos casas porque luego van a tener reflejo y referencia en Vizcaya, pues serían representantes de esta postura. Pero frente a este planteamiento, pues está aquel que plantea o que defiende que son los nobles, bueno, digamos, es la nobleza quien tiene el poder, quien tiene que estar al lado del rey, pero gobernando, en realidad, no con el rey, como dirían los primeros, sino gobernando ellos, es decir, marcando las pautas y las directrices, el camino que los monarcas deben seguir. En el reinado de Juan II esto se ve muy claramente y se inicia ahí esa guerra civil que va a durar hasta 1479, con muchos altibajos, pues ya se plantean estas cuestiones. Don Álvaro de Luna, que es un hombre enormemente moderno en cuanto a su concepción política y otras concepciones, por ejemplo, en lo que se refiere o respecta al papel de la mujer y la defensa de las mujeres. Álvaro de Luna es uno de los defensores de las mujeres en su época, en la llamada querella de las mujeres, pero Álvaro de Luna también es un avanzado en su tiempo en este sentido y en este poderío real absoluto, es partidario de ese poder real absoluto, es decir, el gobierna el rey con la colaboración de nobles, en este caso de él, que funciona como realmente el brazo derecho de Juan II. Frente a este partido se organiza un partido contrario que lo que pretende es suplantar en la práctica, es decir, no de hecho, puesto que el rey nadie se plantea acabar con la figura del monarca, pero sí gobernar y actuar en lugar del monarca. Este partido, que con Juan II será el de los infantes de Aragón, luego va a seguir actuando, va a seguir teniendo protagonismo durante todo el reinado de Enrique IV, lo mismo que el otro planteamiento, que es el de colaborar en el gobierno del reino junto con el rey. Los nobles pretenden esto, pero por su parte los reyes, aparte de defender su poderío real absoluto o intentar defender su poderío real absoluto cuando les es posible, pues tienen también una serie de obligaciones y necesidades con respecto al reino y sobre todo unas necesidades para poder asentarse en el trono con relativa tranquilidad. Y en este sentido, lo primero es mantener el reino en paz. Es decir, necesitan que haya un orden dentro del reino para poder ejercer una buena función de gobierno que en este momento se manifiesta y se explica fundamentalmente por el ejercicio de una recta justicia. Bien, pues en ese sentido está la Hermandad General, o la Hermandad y la Hermandad General, que, bueno, será con los Reyes Católicos, efectivamente funcionará como ese organismo que va a garantizar el orden en el reino y el ejercicio de una justicia rápida y equitativa, pero que con Enrique IV no funciona en absoluto. Enrique IV pretende una Hermandad General similar a la que establece Isabel, pero con él fracasa. Y luego también necesita, para mantener ese orden en el reino, tener tranquilas a las fuerzas políticas del reino. Las ciudades las controla relativamente, las ciudades de realengo, pero es mucho más difícil controlar a la nobleza por todo lo que les acabo de decir hace un momento. De manera que el rey intenta controlar a esa nobleza, no lo consigue, y de ahí esos conflictos, esas pugnas internas, esa guerra civil que, como les he dicho, se inicia con Juan II y acaba con la victoria de Isabel I sobre Juana de Trastámara en 1479. Durante el periodo de Enrique IV, que es el que nos interesa para entender qué sucedió con el fuero viejo, pues la guerra estalla en 1465, que es cuando la nobleza se subleva, y se alarga hasta 1474, es decir, hasta el final del reinado del rey. En 1474, en diciembre, Enrique IV fallece. Durante ese periodo, el rey intenta pactar con los nobles y en esa política de pacto, de revuelta de nobles, etc., lo que nos interesa destacar es que Enrique IV admite como su heredera a su medio hermana Isabel en detrimento de su hija,
decir, reconoce heredera a la princesa Isabel de Trastámara. Y un segundo elemento también que tenemos que tener en cuenta, Isabel de Trastámara, la princesa Isabel, medio hermana de Enrique IV, decide contraer matrimonio por sus intereses políticos, evidentemente, con el heredero de la corona aragonesa, por lo tanto, pactando con ese sector en contra del poderío real absoluto en la época de su padre, de Juan II, pero en fin, decide casarse porque le interesa para sus propios, digamos, para su propio progreso y para asegurarse como futura reina de Castilla, se casa con el heredero de la corona de Aragón, el futuro Fernando II de Aragón. Así las cosas, tenemos, digamos, el reino con estas características que sucede en Vizcaya. Bueno, Vizcaya durante todo este conflicto, ya saben, las guerras de bandos están muy estudiadas para el caso vizcaíno y no me voy a referir a ellas ni vamos a entrar en este tema. Lo que voy a plantear es cómo el señorío de Vizcaya, en este contexto de división del reino, acaba optando por el bando de la princesa Isabel, es decir, acaba optando por el bando de la que va a ser después la reina de Castilla, y este giro, abandonando al rey legítimo, que es Enrique IV, y pasándose a su enemiga en ese momento, que es la princesa Isabel, esto se explica por varias razones, siempre respondiendo al interés o a los intereses del señorío de Vizcaya. Enrique IV en 1470, iba a decir enfadadísimo, es una expresión muy coloquial, pero digamos que ya considerando que Isabel se ha rebelado contra él, que es su enemiga y que no hay forma de pactar con ella, que se ha casado en contra de su voluntad, pues decide romper el compromiso que había adquirido con ella y volver a reconocer como heredera a su hija Juana. Este acto tiene lugar en octubre de 1470 en Valdelozoya. Y en ese acto, para reforzar su postura y la postura de su hija Juana, que es una niña, pues decide casarla, o acuerda con los nobles casarla, con el hermano del rey de Francia, el duque de Berry y de Guyena. Esto perjudica los intereses vizcaínos. Vizcaya está muy próxima a la frontera, Vizcaya tiene, digamos, rivalidad con el Reino de Francia como consecuencia no solo de asuntos políticos, sino sobre todo de asuntos comerciales, que es lo que en este momento interesa fundamentalmente, la exportación del hierro, de la lana, la importación de productos flamencos, todo esto. Con Francia las relaciones no son buenas y pensar que la posible heredera del trono esté casada con el hermano del rey de Francia no favorece para nada a Vizcaya, y Vizcaya empieza entonces a girar hacia la princesa Isabel. Al año siguiente, en 1471, luego volveré sobre esto también, por orden o por lo menos con el beneplácito de Enrique IV, Pedro Fernández de Velasco, el conde de Haro, llega como gobernador a Vizcaya y pretende imponer la paz por la fuerza. Frente a él se van a alzar, se van a aliar los linajes, todos los linajes enemigos y todos los bandos enemigos de Vizcaya se van a aliar en contra del de Haro, y el de Haro será derrotado. Luego, como digo, volveré sobre ello. Y esto también, como Haro, Pedro Fernández de Velasco, actúa con el respaldo del rey, es otro motivo más para que Vizcaya gire hacia la princesa Isabel. Y luego, ya en un sentido más general, Vizcaya busca seguridad en el tráfico mercantil. Y resulta que la princesa Isabel, siendo princesa, toma decisiones de carácter internacional que favorecen el comercio vizcaíno, aparte de otras cosas que a Isabel también le interesan. En ese momento, luego volveré sobre esto también, porque vamos a verlo después desde el punto de vista de Vizcaya, pero en este momento, además de favorecer el comercio, pues establece, digamos, un cierto equilibrio frente a los bandos. Los vizcaínos, sobre todo las ciudades, la ciudad y las villas, se alzan contra los levantiscos linajes porque asaltan a los caminantes, asaltan a los mercaderes, es decir, no hay paz que favorezca el desarrollo mercantil. Tanto los Mújica como los Avendaño, ya saben, están ahí protagonizando todo tipo de conflictos, y esto les perjudica notablemente. Todo esto lleva a Vizcaya a pensar
que es mucho más favorable para el señorío apoyar a Isabel que seguir apoyando al rey legítimo. Y en 1472, Vizcaya, las juntas reunidas en Guernica, o la Junta reunida en Guernica, envía una carta a Isabel que la reconoce como heredera. Es decir, reconoce a Isabel como heredera en un momento en el que Enrique le ha quitado ese título de heredera, de princesa. Por lo tanto, ya se posiciona a favor de Isabel. Y al año siguiente, en 1473, se produce ya la alianza definitiva entre Vizcaya y Isabel, la princesa Isabel. Vizcaya en ese momento envía a un comisionado, la Junta envía a la Junta de la Tierra Llana y las Villas, envía un comisionado a Isabel, un comisionado que le expresa su fidelidad, la fidelidad del señorío a la causa de Isabel. E Isabel, en contrapartida, obviamente, en un acto ceremonioso que tiene lugar en Aranda de Duero, pues jura ante Dios, ante la Virgen, poniendo la mano sobre los evangelios, y en manos de Gómez Manrique. Gómez Manrique es uno de los nobles que están a su lado, y aparte de esto es un intelectual del momento, es un poeta de la época y siempre favorable a Isabel. Y esto se lo digo por algo que luego voy a volver respecto a la nobleza. Bueno, pues Isabel jura en este contexto, con Gómez Manrique con los evangelios a la mano, ella con la mano puesta sobre los evangelios, y jura ante Dios y la Virgen que respetará los privilegios, usos y costumbres de Vizcaya, y que no enajenará las tierras vizcaínas, ninguna parte de la tierra vizcaína, en favor de los nobles. Esto es enormemente importante porque Enrique IV se caracteriza por las donaciones que hace en beneficio de la nobleza, e Isabel, en su periodo de princesa, luego ya no, pero en su periodo de princesa, pues claro, toma la bandera contraria, dice: yo no voy a hacer ninguna cesión, ninguna concesión a los nobles, no voy a entregar realengo a los nobles. Y esto es lo que promete Isabel en 1473. Al año siguiente, en diciembre, muere Enrique IV y Isabel es proclamada reina en Castilla. Los reyes en este momento se proclaman, no se coronan, se proclaman. Es proclamada en Segovia reina de Castilla. Y ante esta proclamación de Isabel, pues en Guernica, de nuevo tenemos la Junta reunida en Guernica, reconoce a Isabel como reina y además envía una comisión a Segovia, que es donde está la nueva reina, para jurarla como reina, para reconocerla como reina, y que ella a su vez jure los usos y privilegios de Vizcaya, que es lo que sucede en ese momento. Bien, Isabel en ese momento es reina de Castilla, pero también es señora de Vizcaya. Y esto es importante distinguirlo, es importante tenerlo en cuenta para entender todo el proceso. Desde el año 1379, los reyes de Castilla son señores de Vizcaya. Es decir, el título de señor de Vizcaya recae en la persona del rey a partir de 1379. Cuando Juan I es todavía, en fin, está ahí en sus inicios, y Juan I pues recibe este señorío y lo une a las posesiones de la corona, a los territorios que conforman la corona de Castilla, y eso va a continuar así hasta, bueno, vamos a dejarlo hasta el final de la Edad Media, que es lo que yo voy a hablar, ¿no? A partir de ese momento los reyes se intitulan de la siguiente manera. He copiado una intitulación de Enrique IV, pero puede ser la intitulación desde Juan I hasta los reyes católicos, y también Carlos se intitulan de esta manera. En este caso es don Enrique, por la gracia de Dios, los reyes siempre lo son por la gracia de Dios, rey de Castilla, que es el primer reino que conforma la corona, de Castilla, de León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algarve, de Algeciras. Todos esos son los reinos que conforman Castilla, y luego sigue: y señor de Vizcaya y de Molina. Es decir, la corona de Castilla está integrada por todos esos pequeños reinos, más dos señoríos. El más relevante sin duda es el de Vizcaya. El de Molina tiene sobre todo un valor fronterizo, pero bueno, también son señores de Molina. Entonces es señor de Vizcaya y señor de Molina. Todo esto desde 1379. Como señor de Vizcaya
El rey, aparte de los poderes que tiene como rey, tiene la facultad que le otorga, las facultades que le otorga, bueno, vamos a resumirlo en el derecho feudal de la época, ¿no? Los señores tienen capacidad fiscal, judicial, por supuesto, ya les he dicho antes que el ejercicio de la recta justicia es la máxima expresión del poder en el momento, militar, es decir, es quien comanda las tropas, quien ordena que las levas de tropas cuando es necesario, etcétera, etcétera, y el poder normativo. Las leyes, las normas las sanciona el señor, más allá de que luego las sancione también el rey, en este caso como la misma persona, con una sola sanción es suficiente. Esos son los poderes que tiene el señor, teóricamente, pero claro, hay que tenerlos en la práctica. Y los señores, cada señor en su señorío, pues procura tener controlado al señorío. En el caso de los monarcas, a partir de Enrique III, intentan controlar sus señoríos a través de una figura institucional nueva que es el corregidor. A partir de Enrique III, los reyes de Castilla a sus villas y ciudades envían corregidores para garantizar el control de la corona sobre esas villas y ciudades, y al señorío de Vizcaya envían un corregidor con el mismo fin, intentar tener controlado las fuerzas políticas y económicas del señorío de Vizcaya a través de la figura del corregidor, que estaría instituido y teóricamente se mantendría estable dentro del señorío. Bueno, esto lo inicia Enrique III, es un largo camino hasta los Reyes Católicos, porque hasta los Reyes Católicos realmente el corregidor no está claramente instituido, es decir, no está perfectamente reconocido y ejerce sus funciones como la corona entiende que debe ejercerlas. Frente a esa, digamos, a esa aspiración y esa política del señor, la nobleza local en este caso, y también los grandes nobles que tienen interés en el señorío de Vizcaya, como en cualquier otra zona del reino, pues pretenden tener una relación contractual con el rey, es decir, llegar a acuerdos con el rey, que el rey les reconozca a su vez sus propios señoríos, porque, bueno, no voy a explicar ahora aquí lo que es la Edad Media, pero son un poco como las muñecas rusas, y tener controlados sus propios señoríos y sus propios territorios, respetando al rey, pero que el rey les respete a ellos. Esto es lo que pretende, obviamente, toda la nobleza de carácter local y también los linajes del señorío de Vizcaya y los grandes nobles que tienen intereses y que pretenden extenderse o expandirse sobre las tierras vizcaínas. Y luego están las juntas como expresión política colectiva de los vizcaínos, juntas que se van afirmando y que claramente están ya bien perfiladas a mediados del siglo XV, cuando se llega, o cuando se establece y aprueban el fuero viejo, el fuero de 1452. Vizcaya, en ese momento, está constituida por las villas, cada vez más poderosas, cada vez con mayor, digamos, poder político y sobre todo económico. La tierra llana, evidentemente, las encartaciones y el duranguesado. Estos son ámbitos institucionales que se van consolidando a lo largo de todo el proceso hasta la Guerra de las Comunidades, y todos ellos se dotan de normas escritas, de fueros y las villas de ordenanzas para regular su propia vida interna. En estos territorios las juntas tienen una clara operatividad, representan al señorío y sus acuerdos están, bueno, los distintos territorios del señorío, y sus acuerdos son acuerdos de carácter colegiado que pueden presentar ante el rey, que pueden intentar imponer en su ámbito jurisdiccional. Y luego, junto a esto, dado que son órganos del señor, por encima de ellos estarían los oficiales con jurisdicción, que son los oficiales que vienen del poder del monarca, que está el corregidor, al que ya me he referido antes, el teniente de corregidor, primero porque el corregidor no puede estar en todas partes, y segundo porque el corregidor no siempre está donde tiene que estar, es decir, muchas veces no está en Vizcaya. Por lo tanto, hay un teniente de corregidor que va a actuar como en sustitución del corregidor. Luego, el prestamero,
que es también un órgano unipersonal con jurisdicción, y por supuesto los alcaldes del fuero. Estos alcaldes del fuero que son los que juzgan, es decir, los encargados del ejercicio de esa recta justicia que es necesaria para implantar el orden y para asegurar el poder. En esa Vizcaya, las fuerzas socioeconómicas pues están encabezadas por la nobleza local, es decir, esa nobleza dividida en bandos, a los que, como he dicho antes, no me voy a referir, pero una nobleza que hace la guerra, de ahí todo este follón de todas las guerras de los bandos, una nobleza que gobierna sus señoríos, sus territorios, sus posesiones, y una nobleza que también se dedica a la práctica de las letras o de la intelectualidad, o un poco como quieran expresar esto. El siglo XV estamos en el humanismo en toda Europa y también en Vizcaya, por supuesto, también en Castilla y también en Vizcaya. La nobleza, los monarcas y la nobleza se prestigian mediante el cultivo de la inteligencia, el cultivo del saber y de las artes culturales, música, canto, danza, pero también pensamiento, poesía, teatro. Todo esto forma parte de la cultura nobiliaria, de la cultura regia, y un buen noble, aparte de hacer la guerra, tiene que pensar en la guerra y tiene que escribir sobre la guerra, poniendo como ejemplo la guerra, pero en todos los campos tiene que pensar, actuar y poner en práctica aquello que piensa. Para el caso de Vizcaya, el ejemplo casi no hay ni que mencionarlo, ¿no? Todo se les vendrá a la cabeza. Lope García de Salazar y sus bienandanzas y fortunas es el ejemplo típico de noble guerrero, de un noble que es culto, de un noble que escribe. Escribe porque está encerrado, pero otros nobles que no están encerrados, y probablemente él, sin estar encerrado, también hubiera escrito. Es decir, que la nobleza tiene esta pulsión hacia la inteligencia, la intelectualidad, el cultivo del pensamiento. Las guerras de bando y las luchas tienen un fondo teórico por detrás, cada uno sabe lo que quiere conseguir mediante esas luchas, no solamente un territorio, sino una forma de ejercer el poder también. Bueno, pues esta nobleza, esta pequeña nobleza vizcaína también coparticipa de todos estos asuntos. Y junto a la nobleza vizcaína, los linajes tradicionales de Vizcaya, están las grandes casas nobiliarias que ya les he dicho antes, intentan expandirse sobre el señorío. Y las dos más importantes son los Velasco y los Manrique. Los Velasco, que estarán emparentados con los Mendoza, y los Manrique. Junto a la nobleza, ya en el siglo XV las villas tienen un enorme poder, y a final del siglo XV indudablemente Bilbao está a la cabeza de todas estas villas, y los intereses económicos y sociales de las villas marcan la política del señorío. En ese sentido, el final del camino sería el consulado de Bilbao de 1511, que mañana, creo que es mañana, cuando Berozabal hablará sobre el consulado. Pero aparte de este camino hacia el consulado, al que luego también haré una referencia brevísima, pues hay grandes familias poderosas y enriquecidas a través, sobre todo, del comercio en las ciudades, que emparentan con los linajes nobiliarios y que tienen intereses económicos y políticos al frente de estas villas, sin duda ninguna. Les he dicho, Bilbao es quien tiene la hegemonía en este momento, y bueno, un hito que me parece significativo de esa hegemonía bilbaína y de ese interés mercantil de Bilbao es la construcción del primer CAI bilbaíno en 1463, es decir, a mediados del siglo XV ya se construye en un puerto para favorecer ese tráfico mercantil marítimo que Bilbao quiere protagonizar. Luego estarían, ya saben, los labradores de la tierra llana, y luego todo ese movimiento general que lleva hacia la hidalguía universal. Esta Vizcaya y esta sociedad vizcaína avanza hacia la institucionalización y la territorialidad. Es decir, que es un camino paralelo, el de la territorialidad y la institucionalización del señorío y sus instancias políticas. Vizcaya se organiza en este momento como una auténtica comunidad política,
con una facultad colegislativa. Digo colegislativa porque al tener un señor por encima, Vizcaya se legisla, porque Vizcaya o las distintas entidades que componen Vizcaya en este momento legislan para su territorialidad, para su territorio, pero luego está la sanción del señor, la sanción regia, ¿no? Por eso hablo de una capacidad colegislativa de esta Vizcaya institucionalizada. Una Vizcaya en la que además las distintas partes que la componen van confluyendo, van acercándose progresivamente. Esta Vizcaya necesita para desarrollarse la paz interna. Antes lo veíamos para Castilla, bueno, en Vizcaya es exactamente lo mismo como en todos los territorios. Las luchas de bandos no favorecen para nada el desarrollo económico vizcaíno y por lo tanto hay una corriente, hay una tendencia hacia la pacificación, hacia el deseo de pacificación. Difícil porque entran en competencia con las ambiciones de los linajes, pero esto es lo que, digamos, esa tensión es la que marca la evolución, la que marca el camino. Y en este sentido la hermandad en Vizcaya sí que va a tener un cierto papel, bueno, no excesivamente boyante, porque es verdad que en 1451 en Uribarri consiguen amistar a los dos bandos encontrados, pero esa amistad se rompe pronto porque realmente la competencia de unos y otros pues es bueno, casi insalvable. En cualquier caso, en esa situación es en una situación en la que se ha conseguido una cierta paz en Vizcaya después de ese amistamiento en 1451, se elabora y se aprueba en Guernica el fuero viejo. En 2 meses, entre junio y julio de 1452, la Vizcaya nuclear se dota de un fuero. Un fuero que no va a ser aprobado hasta 12 años después o 11 años después. Y hay que preguntarse por qué. Porque lo lógico hubiera sido que el señor, que es el rey, pues aprobara el fuero poco después. Pues no es así. No es así porque la situación en Castilla en ese momento es extremadamente difícil y porque en los años siguientes esa dificultad se va a mantener. En 1452, es decir, el mismo año del fuero y el mismo mes en que se inicia las reuniones para la redacción del fuero, es ajusticiado Álvaro de Luna, es decir, el noble en el que más confía Juan II, y esto supone una conmoción profundísima en el rey, en la que no vamos a entrar, pero en fin, que de alguna manera trastorna todo su comportamiento a partir de ese momento, y también supone el triunfo de la facción contraria, la facción de los llamados infantes de Aragón y de aquellos que pretenden gobernar un poco sustituyendo al monarca. Por lo tanto, el ambiente castellano de en torno al rey, de en torno al señor, pues no es favorable para sancionar este fuero viejo. Y luego, por otra parte, el corregidor que ha estado al hilo de la elaboración, de la redacción del fuero viejo, Pedro González de Santo Domingo, pues tiene una postura un tanto ambigua. En realidad, en alguna parte de las reuniones para la elaboración del fuero, el corregidor se marcha, es decir, como que abandona la situación. Y esa posición ambigua del corregidor, pues igualmente entorpece la aprobación siguiente del fuero. En 1454 muere Juan II y llega Enrique IV al trono, nuevo señor de Vizcaya. Vizcaya envía procuradores a Segovia para reconocerle como rey y Enrique IV reconoce y jura los fueros y las leyes y privilegios de Vizcaya, no el fuero nuevo. Es decir, no hay una sanción del fuero, el fuero viejo, el fuero de 1452, quiere decir, el fuero que acaban de aprobar los vizcaínos. En 1457, Enrique IV viaja a Vizcaya, viene por estas tierras vizcaínas, y en Guernica jura los fueros, privilegios y libertades de Vizcaya. Es el juramento típico de los reyes en todos los lugares que visitan. Siempre juran mantener los fueros, leyes, privilegios y libertades del lugar en el que se encuentran. Y esto lo hacen en Vizcaya también. Pero tampoco sanciona el fuero viejo en este caso. Es decir, que sancionan las leyes tradicionales, pero no hay una mención expresa al fuero nuevo. En ese momento, Enrique IV nombra un nuevo corregidor, que es Gonzalo Ruiz de Ulloa,
en competencia con los Mendoza. Ya tenemos aquí a una gran familia castellana que intenta extender sus tentáculos hacia Vizcaya. Los Mendoza pretenden llegar al señorío de Vizcaya, pero de momento no lo van a conseguir. El rey nombra como corregidor a este Gonzalo Ruiz de Ulloa. Hay que esperar hasta 1463, nuevo viaje de Enrique IV a Vizcaya, y en este caso sí, en Guernica, en la Junta General, pues por fin Enrique IV sanciona el fuero de 1452. Y ya lo sanciona estando presente un corregidor que es un Mendoza. Es decir, que en ese momento los Mendoza ya han dado el paso hacia Vizcaya y la sanción del fuero de 1463 se produce en esa visita en Guernica, en la iglesia de Santa María la Antigua, como acabo de indicarles. Pero enseguida empiezan los conflictos con Enrique IV. La guerra civil se reactiva en Castilla. Y como les he dicho hace un momento, Vizcaya se separa de Enrique IV y se acerca a Isabel. En 1470, el rey encarga a un Velasco, emparentado con los Mendoza, porque está casado con María de Mendoza, una mujer enormemente poderosa que intentó ayudar a su marido, pero que no lo consiguió. Es decir, los vizcaínos no permitieron que el intento de María de Mendoza pues, tuviera éxito en ese momento, en 1471. Bien, este Pedro Fernández de Velasco es nombrado gobernador de Vizcaya por parte de Enrique IV. Los linajes, todos los linajes vizcaínos, ven este nombramiento como una amenaza a sus intereses, a su señorío, a su poder, como una injerencia de un noble poderoso sobre Vizcaya, y se produce la alianza de todos estos linajes vizcaínos que además buscan y consiguen, porque le interesaba a él, la alianza, el apoyo del conde de Treviño. Conde de Treviño, que también pretende, por supuesto, avanzar su poder sobre Vizcaya, que en este momento ve la oportunidad ideal para iniciar ese camino y que se alía con los linajes vizcaínos. Pedro Manrique lleva tropas, junta sus tropas con las tropas de los linajes de Vizcaya, y en mayo de 1471, como todos ustedes sabrán, pues se produce la derrota del conde de Haro, de Pedro Fernández de Velasco, en Munguía. En ese momento, Isabel ve una oportunidad de acercarse a Vizcaya, pero también de acercarse a los Mendoza, aunque esto les pueda parecer contradictorio. Isabel tiene yo diría, una gran inteligencia política y sabe negociar con bastante habilidad entre bandos encontrados. Y aquí lo va a demostrar claramente. Ella quiere el apoyo de los Mendoza, por lo tanto, de los Velasco, pero no puede renunciar al apoyo de los Manrique y va a conseguir estar a bien con ambos bandos, con ambas grandes casas nobiliarias. Y con Vizcaya, que era lo que en ese momento a ella le interesaba más. Digamos, atracción o acciones para atraer la atención de Vizcaya y el favor de Vizcaya se plasman en dos acuerdos internacionales. En el Tratado de Westminster de 1471 con Eduardo IV de Inglaterra, que favorece el comercio vizcaíno con el norte, y después, al año siguiente, el Tratado de Abbeville con la poderosísima familia de los duques de Borgoña, uno de los poderes, si no el poder más relevante de la Europa del momento, no siendo monarcas. También pacta con ellos y esto también favorece el comercio internacional vizcaíno. Por lo tanto, esto digamos que es muy bien visto por las fuerzas políticas del señorío. Y en 1473 Isabel consigue que el conde de Treviño, es decir, el Manrique, que había sido nombrado por Enrique IV corregidor de Vizcaya, pues renuncie a ser corregidor de Vizcaya. Y por lo tanto, que en Vizcaya no se imponga ni un bando ni otro, ni el de los Velasco ni el de los Manrique. Esto es lo que intenta presentar Isabel ante Vizcaya. Y de hecho lo consigue. Lo consigue en el mes de septiembre de 1473, Villas y Tierra Llana se unen a Isabel y, como ya les he dicho antes, en Aranda de Duero, en octubre de 1473, se produce ese mutuo juramento de Vizcaya reconociendo a Isabel como heredera y de Isabel jurando
fueros, privilegios, mercedes de Vizcaya. Al año siguiente, Isabel es proclamada reina y enseguida se inicia una guerra abierta, que también es una guerra con Portugal, es la guerra de sucesión de Isabel I. Isabel tiene que conquistar el trono porque ella se dice heredera de Castilla, pero frente a ella está Juana de Trastámara, la hija del rey, que tiene también partidarios, todos aquellos que se oponen a Isabel. Y por lo tanto esto supone una guerra en Castilla, y una guerra civil en Castilla, que es además una guerra contra Portugal. En esta guerra Vizcaya está sin ninguna duda apoyando a Isabel y colabora con tropas y con recursos económicos a esa guerra. Colabora en las campañas del Duero, colabora en la frontera con Francia y sobre todo también colabora en la Armada. Quizás la acción más importante es el cerco de Hondarribia de mayo de 1476, en el que las fuerzas vizcaínas, junto a otras fuerzas que apoyan a Isabel, pues se defienden frente a Francia, que intentaba entrar en territorio castellano para defender los intereses de Juana de Trastámara, para aquella a la que se opone Isabel. Por tanto, Vizcaya apoya activamente a esta nueva reina Isabel I de Castilla. Y en el marco de esa guerra se produce la primera visita regia a Castilla de la pareja real. Ya saben, la reina es Isabel y el rey consorte es Fernando II de Aragón, que todavía es príncipe de Aragón, todavía es el príncipe Fernando de Aragón. El príncipe Fernando de Aragón, cumpliendo con su papel de género, es el que comanda las tropas, lo que no quiere decir que Isabel no participe en la guerra. Isabel participa activamente en la guerra, Isabel comanda pequeñas mesnadas para llevar fuerzas a distintos puntos del frente en el que esas fuerzas son necesarias, aparte de todas las tareas de retaguardia, y Isabel además participa en todas las que está presente, todas las que puede, porque la vida es itinerante en ese momento, en los consejos de guerra, aportando sus consejos, su punto de vista y sus decisiones en lo que se refiere a estrategia y a táctica militar. Es decir, Isabel participa en la guerra. Pero indudablemente en el frente de batalla, al frente de las tropas, está Fernando, que es varón y es lo que le corresponde, como varón, como marido de la reina. Fernando, por lo tanto, está en esa efervescencia militar y en este contexto visita Vizcaya. Y en ese momento favorece a Vizcaya y además jura los fueros. Favorece a Vizcaya porque Enrique IV había entregado a un noble importante, al señor de Salvatierra, García de Ayala, o García Pérez de Ayala, le había donado la villa de Orduña. Y Fernando le quita la villa de Orduña a Ayala, porque entre otras cosas Ayala era partidario de Juana, le quita la villa de Orduña y se la entrega, se la restituye a Vizcaya, es decir, que restituye a Vizcaya Fernando en 1476 esta Orduña. Pero aparte de eso, el día 30 de julio de este año, en Santa María la Antigua de Guernica, Fernando jura los fueros de Vizcaya. Es decir, que es la primera jura de la pareja real, de un miembro de la pareja real, de los fueros de Vizcaya. Luego Isabel lo hará también, pero bastante más adelante, lo vamos a ver enseguida. ¿A qué hora tengo que terminar? ¿Las 11:30? Vale. 8 minutos. 8 minutos, vale. Isabel jura los fueros también, los jura más tarde, en un momento en el que necesita recursos económicos y recursos humanos para la guerra de Granada. Y en ese momento, además, necesita fortalecer las zonas que estén más próximas a la frontera de Navarra, donde está la dinastía Albret, que podía plantear problemas a Castilla. En ese contexto, Isabel viaja a Vizcaya y jura los fueros, pero estamos ya en 1483. Isabel, en la iglesia de Emeter y Celedonio de Berresonoaga, pues jura como reina de Castilla y señora de Vizcaya. Es decir, que Isabel es perfectamente consciente que ella es la reina, pero también la señora de Vizcaya. Esto es algo que se mantiene claramente diferenciado y claramente establecida. Y jura, que bueno, pues lo tienen ahí en pantalla, lo pueden leer si ustedes quieren. Y al día siguiente, el día 17, ya bajo el árbol de Guernica,
el acta de este juramento, pues se dice que bajo el árbol de Guernica hizo Su Alteza el dicho juramento de suso contenido, es decir, juró también bajo el árbol el fuero de Vizcaya. Aparte de esto, Isabel ya lleva haciendo, bueno, pues toda una serie de actuaciones que benefician a Vizcaya. Había confirmado antes, en el mes de marzo, el fuero de las ferrerías, fuero que luego también Carlos I confirmará. Después respalda la actuación de los jueces de las ferrerías y amplía además la actuación o la posibilidad de actuación, la jurisdicción en definitiva, de los jueces de las ferrerías, y establece que las alegaciones a las decisiones que tomen estos jueces deben ir a la Sala de Vizcaya de la Chancillería de Valladolid. Aparte de esto, trabaja por la pacificación del señorío, y tenemos aquí la actuación del corregidor García López de Chinchilla entre 1483 y 1489. En 1487 serían el año en el que se establece el ordenamiento para las villas del señorío. Primero ha sido para Bilbao, ahora es para las villas del señorío. Se establece cómo han de ser elegidos los cargos concejiles para evitar las luchas internas, las luchas por el poder dentro de las villas vizcaínas, y además se amplía la potestad del corregidor. Hay una reacción en contra, sobre todo de Bermeo, porque claro, a las villas no les gusta ver limitada su jurisdicción, pero definitivamente se impone la decisión isabelina. Y en esta política de controlar las villas, política que Isabel lleva para todo el reino, es decir, Isabel quiere controlar todo su reino, no solo a los nobles y al clero, también a los núcleos urbanos, y procura controlarlos en todo el territorio de su reino. En el caso de Vizcaya, a través de este ordenamiento de Chinchilla, y también mediante esa decisión que toma en 1498 de ordenar delimitar el territorio de las villas, que se plasma en el recorte del territorio jurisdiccional de Bilbao, que ve cómo pues, parte de sus tierras van a pasar a 3 anteiglesias, a Begoña, a Deusto y a Abando. En los años siguientes son, como decía al principio, son años de transición. En 1503 se reforma el fuero de las encartaciones, en 1506 se reforma el fuero viejo, pero no es sancionado por la corona. Isabel ya ha muerto, estamos en ese proceso político difícil en Castilla, en el que el gobierno primero de Juana y Felipe causa muchos problemas. La reina es Juana, pero Felipe tiene sus aspiraciones. En 1506 muere Felipe, viene Fernando II como gobernador del reino, tampoco es bien acogido en el reino. En Castilla se tiene que marchar a Aragón, o decide marcharse a Aragón, queda como gobernador Cisneros, es decir, años muy confusos en cuanto al poder, y esa reforma del fuero viejo de 1506 pues no es confirmada ni sancionada por la corona. Más adelante, en 1513 y 1514, la Junta de las Villas y Ciudad piden a Juana un corregidor propio, es decir, las villas y ciudad quieren tener una personalidad jurídica definida, diferente al resto. Esto tampoco se consigue, y la representación política se establece definitivamente, o de una manera más clara, más firme a partir de ese momento, a partir de las unidades territoriales que conforman Vizcaya. La situación económica en general es favorable. Hay una competencia con Burgos desde el momento en que en 1494 se instituye el consulado de Burgos, una competencia que no voy a mencionar ni voy a entrar en ella porque mañana les hablará Aingeru Zabala de todo este asunto. Y luego pues, se tranquiliza la tensión social vizcaína a partir de los últimos años del siglo XV, y la relación con la corona es una relación amigable, favorable y de colaboración constantemente con la corona. Vizcaya colabora con Fernando II de Aragón en la conquista del Reino de Navarra, que se incorpora a Castilla, es decir, Navarra pasará a constituir parte de esos reinos que tendrá el rey de Castilla, no el rey de Aragón.
Luego, en la revolución de las comunidades, que sería, desde mi punto de vista, el final de este camino que abre paso ya al fuero de 1526, pues en la revolución de las comunidades, Vizcaya es fiel al rey. El rey Carlos V les beneficia a los vizcaínos, o Vizcaya ve con buenos ojos a Carlos V porque les abre las puertas hacia el norte. Es verdad que es un rey extranjero en un momento en el que la naturaleza quiere imponerse, pero con todo y con eso los intereses económicos son muy claros. Y en ese sentido, pues Vizcaya apoya a Carlos V, o Carlos I, perdón, pues hablando de Castilla es Carlos I. Y cuando termina la Guerra de las Comunidades, Vizcaya se ve favorecida porque uno de los líderes comuneros había sido Pedro de Ayala, el señor de Salvatierra. Este Pedro de Ayala se había intentado hacer con la artillería real que venía de la zona de la frontera francesa, de Hondarribia. Y claro, la artillería real era muy importante para las fuerzas reales, pero también para las fuerzas comuneras. Como vencen las fuerzas realistas, pues Carlos I, vencido, después de triunfar en este conflicto, castiga, por supuesto, a Pedro de Ayala, que tiene que huir, no vamos a entrar en este asunto, y beneficia a Vizcaya porque las posesiones de Pedro de Ayala se las pasa, se las otorga, se las concede a Vizcaya por haberle sido fiel. Son los valles de Orozco, Llodio, Oquendo y Luyando, que van a pasar a formar parte de Vizcaya. La carta, lo que dice Carlos, si lo tienen en pantalla, lo pueden leer. Carlos quiere favorecer a Vizcaya porque siempre le ha sido fiel y por eso incorpora esas tierras al condado y señorío de Vizcaya, que es como él se refiere a este territorio. Y con eso pues llegamos ya a 1526, es decir, esto abre la puerta hacia 1526. Vizcaya ha conseguido tener una buena sintonía con la corona a partir del reinado de Isabel I, tiene una estabilidad institucional a pesar de los problemas que puedan surgir, tiene también una relativamente buena situación económica y un equilibrio social estable. Nada más. Muchas gracias por su atención. Galderaren bat laburra bada, hurrengo islariak hasi baino lehenago. ¿Alguna pregunta o intervención breve? Pues si no es así, yo creo que excelente síntesis del siglo XV en relación a Vizcaya y a la corona de Castilla nos sirve de introducción para que a continuación Imanol y Andoni nos introduzcan en materia. ¿Perquè tu? Bueno, bai, o esto, zeu nahi duzu.